¿Sabías que una ciudad amazónica llegó a convertirse en una de las más emblemáticas y cosmopolitas de la Amazonía sudamericana gracias al auge del caucho? Esta ciudad de la que te hablo es Iquitos, que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX tuvo una transformación impresionante, con edificios inspirados en Europa, azulejos traídos desde Portugal y una infraestructura que cambió totalmente. Todo esto fue consecuencia de la enorme riqueza generada por la economía del caucho, también conocido como jeve o goma. Pero esta modernización no apareció de la nada, fue parte de un proceso económico que empezó en la segunda mitad del siglo XIX y alcanzó su mayor auge entre los años 1890 y 1914. Pero entonces, a todo esto, ¿cómo Loreto llegó a transformarse tanto gracias al caucho? Para entender cómo empezó todo, tenemos que viajar a la Amazonía a mediados del siglo XIX. En ese momento, en 1866, Loreto recién se convirtió en departamento y su capital ni siquiera era Iquitos, sino Moyobamba. Aunque era una región alejada del centro económico y político del Perú, no era un territorio vacío. Estaba habitada por diversos pueblos indígenas que mantenían redes de intercambio comercial a través de los ríos, aunque con una limitada presencia del Estado. La Amazonía vivía un proceso de expansión impulsado por diversos productos como la cascarilla, el yute, la sal, el pescado en conserva y los famosos llamados sombreros de Panamá. Estos productos sostenían una economía principalmente artesanal y de intercambio regional. Sin embargo, durante las épocas siguientes, ese modelo empezó a perder dinamismo. A esto se le sumó la Guerra del Pacífico, que dejó al Perú en una profunda crisis económica y con la necesidad urgente de encontrar nuevas fuentes de ingresos. En ese contexto apareció una oportunidad extraordinaria: el caucho, también conocido como jeve o goma. Ya era utilizado desde hacía siglos por las poblaciones amazónicas, pero todavía no tenía un gran valor para el mercado internacional. El caucho natural ya era conocido desde hace mucho tiempo, pero tenía un gran problema. Con el calor se volvía pegajoso y con el frío se endurecía y se rompía, por lo que no era útil para la industria. Todo cambió en la década de 1840, cuando Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización al mezclar caucho con azufre a altas temperaturas. Gracias a este proceso, el caucho se volvió elástico, impermeable y resistente, haciendo posible su uso industrial. Al mismo tiempo, el mundo atravesaba la segunda revolución industrial, el desarrollo de bicicletas, maquinaria y posteriormente de los automóviles incrementó enormemente la necesidad de caucho para fabricar neumáticos y otros productos. También era indispensable para producir cables eléctricos, mangueras, correas industriales, impermeables, guantes y numerosas piezas utilizadas por las fábricas. Entre 1820 y 1870, el precio internacional del caucho se multiplicó aproximadamente por 7, reflejando el fuerte aumento de la demanda internacional. La única fuente importante de este recurso eran los árboles de Gea brasiliensis, que crecían de forma silvestre en la cuenca amazónica. Perú y Brasil poseían prácticamente un monopolio natural de este recurso. Sí, así Iquitos pasó rápidamente a convertirse en un punto estratégico de comercio internacional. Mientras los mercados de Nueva York y Londres comenzaron a invertir rápidamente libras esterlinas en la Amazonía peruana. Ahora hablemos de dinero, porque los números del boom del caucho son difíciles de asimilar, como mi billetera. Pero para poder entender por qué Loreto cambió tan rápido, debemos entender por qué el caucho valía tanto. A finales del siglo XIX, el caucho se cotizaba en la bolsa de Londres casi como el oro, y la razón de eso es muy simple, ya que todo el mundo necesitaba de él, pero casi nadie podía producirlo. Solo la cuenca económica tenía los suficientes árboles, los que les daban Perú y Brasil. Esto lo convertía en un monopolio natural, y todos sabemos lo que pasa cuando hay un monopolio y gran demanda. Los precios se disparan. Sí, pero ¿qué tanto subió? El historiador Guido Penano documenta que en el pico del boom llegó a representar el valor total del 30% de las exportaciones peruanas. Estos precios altos trajeron algo que Loreto nunca había tenido. Exacto, sobre todo en los ríos, ya que a falta de carreteras, estos se convirtieron en las autopistas de negocios, ya que todos los días salían y entraban nuevos productos. Nosotros sacábamos caucho y nosotros importábamos también nueva mercancía hacia el Perú. Alrededor de esto surgieron diversos empleos, comerciantes, cargadores, transportistas. Esto conllevó a que la economía dio un giro total en poco tiempo.
fue el resultado, Penano menciona que la aduana de Iquitos se convirtió en la más importante del país solo después de la de Callao por poco. Y no solo eso, sino que también hubo un momento en que no solo financiaban su presupuesto, sino también mandaban un excedente a Lima. Para entender esto de manera más amplia, se documenta que en el periodo entre 1883 y 1929 fue la etapa de mayor crecimiento del PBI en toda la historia económica de Perú, con una tasa promedio de 4.22% anual, y el caucho fue uno de los motores clave de ese crecimiento. Pero todo ese dinero, ¿dónde se veía físicamente? En Iquitos, en sus calles y edificios, Penano documenta que la población pasó de tener solo 1.500 habitantes en 1870 a más de 14.000 habitantes en 1910. ¿Qué? O sea, creció más o menos 10 veces en 4 décadas. Exacto, además imagina que del 10 al 15% de la población era extranjera. Ahora, debemos tener en cuenta que no solo los exportadores se hicieron ricos, sino que también arrastraron distintos sectores. Ese crecimiento urbano generó demanda en construcción, comida, en servicios de crédito, y los comerciantes que llegaran de otros países no solo venían por los árboles, sino también montaron tiendas, casas de crédito que abastecieron a todos. Exacto, además, cada barco que salía con caucho volvía con bastante mercancía, ya sea para distribuirla o venderla. Este es un conocido efecto. El efecto multiplicador. Exacto, es un efecto donde crece y a la vez jala sus beneficios con él. El caucho fue en este caso el efecto en Loreto, pero no todo es bueno, ya que este efecto tiene un límite muy marcado. Debemos entender que el caucho se extraía de la selva peruana, pasaba a un cauchero local y después se enviaba a lo que es una casa comercial que era de origen portugués, alemán o británico. En la bolsa de Londres se cotizaba el precio. El cauchero dependía del crédito de la casa comercial. La casa fijaba los precios de compra y Londres fijaba el precio final. Loreto producía todo, pero no controlaba nada. El resultado fue una paradoja brutal. Con toda esa riqueza fluyendo dentro de Loreto, llegó a importar sus propios alimentos. Nadie cultivaba ni construía carreteras, y ni siquiera hubo inversión en educación ni en salud. El dinero que entraba salía hacia Europa, y las riquezas se quedaron entre unos cuantos, y el resto de la población quedó fuera del reparto. Esto tiene un nombre exacto: instituciones extractivas. Son estructuras que generan riqueza, pero están diseñadas para que éstas se vayan hacia afuera, sin dejar nada duradero donde se produce. Podemos cerrar todo esto con la estadística de seminario. El PBI per cápita de Loreto en el 2007 era de $1.586, frente a que a un promedio nacional era de 2.895. El departamento más grande del Perú, con casi un tercio de lo que ocupa el país, con uno de los ingresos más bajos por persona. Esta distancia no es una simple casualidad. Esta es la herencia de un modelo que generó una riqueza enorme sin construir algo absolutamente duradero. Pero todo este tiempo de auge económico tuvo un costo humano enorme. Se avasalló a la población indígena y ribereña, cuya mano de obra resultaba imprescindible por ser el recurso más escaso, y alegando que así se civilizaban, permitió todo orden de abusos, incluso el genocidio impune. Todo ello en nombre del progreso y la modernización. Los empresarios recurrieron a las poblaciones indígenas, pero no de forma libre, sino mediante una explotación sistemática. Esto se organizó a través del enganche, un sistema de endeudamiento imposible de pagar que atrapaba al trabajador por vida e incluso por generaciones. A esto se le suman las correrías, que eran verdaderamente cacerías humanas para extraer trabajo forzado. Adicional a esto, los jefes de sección, al ganar una comisión por la cantidad de caucho extraído, generaban una presión desmedida sobre la población indígena. Si los indígenas no cumplían con sus cuotas de producción, eran sometidos a azotes, cepos y torturas. El caso más devastador fue el de Julio César Arana y la Peruvian Amazon Company en el Putumayo. Las denuncias llegaron hasta el Parlamento inglés y la investigación del cónsul Roger Casement determinó que entre 1900 y 1912 este sistema costó la vida de más de 30.000 indígenas, provocando hambrunas, traslados forzosos, asesinatos, acaparamiento de sus mujeres, epidemias y la extinción de grupos étnicos. Mientras esta violencia ocurría en las zonas de extracción, Iquitos vivía una realidad conectada pero completamente opuesta. La fiebre del caucho atrajo una fuerte migración nacional y extranjera, entre ellos banqueros, comerciantes y también aventureros. Iquitos dejó de ser una ciudad aislada para conectarse al mercado mundial, y la élite cauchera comenzó a reflejar su enorme riqueza importando azulejos, construyendo hoteles elegantes y adoptando estilos de vida y arquitectura puramente europeos.
Sin embargo, esta modernización urbana escondía una contradicción muy fuerte. El progreso de la ciudad se sostenía sobre el costo humano y la destrucción social y ambiental de la selva. Finalmente, Loreto se integró al mercado global, pero de manera desigual y dependiente, con una economía de enclave controlada por empresarios privados y capital extranjero, dejando un desarrollo profundamente excluyente. Después de años, Harry Whitman, un aventurero, sacó de contrabando las semillas de caucho que luego los ingleses plantarían en sus colonias asiáticas, consiguiendo abaratar costos. Esto haría quebrar el caucho amazónico. Al término del gran auge que fue todo esto del caucho, de esa riqueza no se construyó nada y no generó bienestar, haciendo un desplazamiento masivo de la población. Los ingresos fiscales que generó esta economía sirvió para alimentar la corrupción de las autoridades locales. Para 1912, el caucho en la Amazonía dejaba de ser rentable frente a las plantaciones asiáticas, que alcanzaban las 2/3 partes de la producción mundial antes de la Gran Guerra. A diferencia de la Amazonía, las colonias asiáticas desarrollaron encadenamientos productivos e institucionales, lo que favorecía la diversificación de la economía, la inversión en infraestructura y la investigación en técnicas agrícolas. Todo esto sentó bases para que posteriormente procesos de la industrialización y manufactura funcionaran allá. Y bueno, eso fue todo. Bye. Ya corta ya.